Este artículo únicamente hace referencia a un accidente eh, que ocasionó fuego y luego una explosión causada por una fuga de gas GLP, que es el gas licuado de petróleo. Esto ocurrió en una planta en Taiwán en el año 2019. El artículo fue publicado este año. Las pérdidas fueron aproximadamente de 3.5 billones de dólares y el análisis del accidente demostró que una fuga en la tubería causada por corrosión de ácido clorhídrico, es decir, en este caso, la corrosión en tubería generó un problema, una reacción química, y eso generó la fuga de gas, el cual a su vez pues causó una explosión. Entonces, este artículo pues analiza el tema de la gestión de seguridad de procesos, la integridad mecánica, el manejo del cambio, la respuesta y la planificación de emergencias, así como el análisis de peligros por proceso, la información de seguridad del proceso. Aquí se pueden ver imágenes reales. La figura uno tiene que ver con una fotografía tomada al momento pues, del incendio y después de la explosión. Y la fotografía 2 se puede ver el punto donde hubo la fuga del GLP en la tubería pues, que transportaba este gas. Pues, básicamente esta planta tiene una serie de unidades. El accidente ocurrió en una unidad que llama reformación o reformadora, la cual pues convierte la gasolina y la nafta para producir benceno, sileno y otros, digamos, solventes volátiles adicionales. Lo que se hace es que los materiales, pues en bruto, eh, se envían a un reactor con nafta y con hidrógeno, pero aquí contiene trazas de nitrito que desactiva un catalizador. En esta reacción pues, se utilizan catalizadores que aceleran la reacción química. Luego el catalizador es enviado a otra área que se llama unidad de regeneración. Pero en un punto dado hay que adicionarle dicloruro de etileno. Después de esta reacción, pues se forma el GLP y un reformado, que contiene también trazas de amoníaco y cloruro de hidrógeno o ácido sulfúrico o ácido clorhídrico que son enviados a un debutanizador. Aquí ya luego, pues hay una reacción entre el amoníaco y el cloruro de hidrógeno que es enviado. Cuando el amoníaco reacciona con el cloruro de hidrógeno, se forma el cloruro de amonio. Este cloruro de amonio es una sal y esta sal se puede depositar en la tubería y esto puede causar taponamientos y problemas. Este es como un diagrama de flujo simplificado. Aquí está el deutanizador. Aquí encontramos ácido clorhídrico, encontramos amoníaco, los cuales pues son bombeados a esta tubería. Entonces la empresa conocía del tema de la formación de la sal, entonces lo que hacen en este punto es inyectarle agua. Esto pues busca es evitar la formación de sal que puede tapar la tubería. Y en este punto fue la fuga del gas que ocasionó luego posteriormente pues la explosión. Aquí vemos la ruptura de la tubería por donde se salió el GLP y que ocasionó luego la explosión. Este es digamos, un análisis de las causas que ocasionaron pues el accidente. Entonces tenemos la punta del deuteranizador que se bloqueó y eso se bloqueó por la presencia de sales de cloruro de amonio. Luego, como el cloruro de amonio se deposita, entonces se remueve utilizando agua, que ese era un procedimiento que tenía la planta. Luego hubo inyección de grandes cantidades de agua, que ese era el objetivo, remover el cloruro de amonio. Pero la tubería se fue corroyendo. ¿Por qué? Porque había presencia de ácido clorhídrico en exceso. Entonces, se corroyó la tubería, luego una fuga menor de GLP, no habían medidas, digamos, adecuadas para atender o controlar una fuga de gas. La fuga de gas se volvió mucho más grande y pues hubo una explosión y luego esa explosión dio como objetivo o dio como finalidad el fuego y una segunda explosión. Es decir, hubo una primera explosión, luego un incendio, luego una segunda explosión. Entonces, hay una cantidad de factores, por ejemplo,
En el 2017 la empresa había hecho una medición del espesor de la tubería, había presencia de ácido clorhídrico, se sabía que las sales había que removerlas, pero sin embargo había insuficiente análisis de la seguridad de procesos. Mm, el, el análisis de peligros estaba incompleto y no habían, digamos, juzgado los miembros de la empresa adecuadamente los peligros que se podían ocasionar. Una de las principales causas del accidente fue la posible corrosión o mecanismos de corrosión que realmente el personal de la planta, los operadores y los jefes no entendían completamente. Además, se encontró que la tubería comenzó a perder diámetro, es decir, el espesor se disminuyó debido al contacto con ácido clorhídrico. No solamente la corrosión estaba afectada o estaba debida a la presencia de ácido clorhídrico, amonio y el cloruro de amonio, que es una sal, sino también a la relacionada al ácido clorhídrico. Entonces, en conclusión, básicamente la empresa tenía fallas en la identificación de peligros, la empresa no entendía correctamente los mecanismos de corrosión, había falta de entendimiento real de cómo afectaba la corrosión de la tubería, no había exactitud en cuanto al riesgo de la tubería que transporta el GLP. Además, la empresa juzgó mal todo el riesgo asociado a fugas de GLP. Es decir, y si uno juzga mal una posible fuga de gas, pues no va a implementar los controles adecuados. Además, la empresa no identificó la corrosión que se podía dar en las tuberías que transportaban GLP por ácido clorhídrico. Es decir, realmente la empresa no tenía identificado esta situación. Entonces, aquí lo que indica es que todas las empresas que manejen productos químicos y sobre todo que sepan que se forman o que tienen ácidos, pues deben entender correctamente cuáles son los mecanismos de corrosión y saber que la tubería puede fallar en cualquier punto. Para eso, pues hay una serie de mecanismos que le permiten a uno conocer el espesor de la tubería. Entonces, para compensar pues, la falta de práctica en educación en los ingenieros, ellos deben ser entrenados, formados y educados a través de estudios de casos de accidentes. Eh, ¿Por qué? Porque esto le permite a ellos realmente analizar cuáles pueden ser las posibles fallas del proceso y evitar fugas, y en este caso una fuga ocasiona una explosión. En resumen, la presencia de productos ácidos, que son aquellos que tienen pH muy bajo, ocasionan una corrosión. Esta corrosión causa un debilitamiento de la tubería. Ese debilitamiento causa un agujero. Este agujero causa la fuga de gases y como era un gas inflamable, pues hubo una explosión.